Una vez que hemos hablado acerca de la materia y su medición, vamos a empezar hablando de qué se compone la materia y qué le permite cambiar de apariencia y aún de propiedades. ¿Cuál es esa posibilidad que tiene de ser transformada? Entonces, los humanos toda la vida siempre se han preguntado eso. Por ejemplo, imagínense la madera, se quema y queda hecho cenizas. O el hierro que se deja y se empieza a oxidar. Todo ese tipo de cambios. El agua que se caliente y pasa a vapor. Los humanos siempre nos hemos preguntado a qué se debe. Entonces existen muchas teorías según el grado de avance de la civilización. Así tenemos que unos le asignaron a que todo era una combinación de aire, fuego, tierra y agua. Otros, por ejemplo, las culturas americanas consideraban que todo era hecho como de maíz. Llegamos a los griegos empezaron a tomar muy en consideración el pensamiento y ellos dijeron que un filósofo griego Demócrito, que todo estaba compuesto por átomos, en donde definieron átomos como la unidad indivisible de la materia. Será lo más pequeño que se podía cortar de una materia y que mantenía las propiedades de esa sustancia. Luego vinieron Aristóteles y Platón, en donde estos fueron idealistas y dijeron, ¿para qué preocuparnos de lo que se mira en el mundo cuando todo es lo ideal? Lo que nos debe interesar es lo que podemos pensar y nada de lo que podemos medir. Entonces, nada de preocuparse por qué están hechas las cosas, sino que debemos de pensar, especular acerca de las cosas ideales. Así no se hizo ningún avance en lo que es el avance de una ciencia. Recuerden que la ciencia lo que nos interesa es poder comprender y así poder cambiar lo que hay en la naturaleza. O sea, comprenderlo y apropiarnos de él para poder, inspirados por la misma naturaleza, poder crear cosas que no están hechas por la naturaleza y que sin embargo le podrían servir muchísimo a la humanidad. Así es que John Dalton vuelve en una vuelta que da el pensamiento, en donde empiezan a considerar que sí se deben de hacer experimentos. Entonces John Dalton propone la teoría atómica de la materia. Esta teoría atómica de la materia corresponde a estos cuatro postulados. Cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas, incluida la masa. El tercero es, los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante las reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Pero entonces, ¿por qué cambia la materia? Cuando se combinan los átomos de un elemento se forman compuestos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. Entonces, los compuestos están formados por una combinación de átomos en números estables, pero que si se combinan de otra forma, entonces nos van a dar otro compuesto. Vean que cuando Dalton hizo esta teoría atómica, creo que tengo aquí la fecha en que la dio, ah, no me, como en 1800, claro, no se podía para ver nada los átomos. Aquí sí que tenemos una imagen en donde, por ejemplo, el átomo azul es el galio y el rojo no recuerdo, pero el caso es que se puede llegar a observar el átomo, la unidad indivisible de la materia. Eh, Ellos hablaban de que el átomo era la unidad indivisible, o sea que ya no se podía partir en sustancias todavía más pequeñas. Sin embargo, se encontró que cualquier sustancia, nosotros colocábamos una laminilla de algún material en un tubo de vidrio al vacío, le aplicábamos un alto voltaje y se miraban unos rayos. Vean que esa es fluorescencia debido al vidrio. No es que se puedan ver los rayos catódicos, sino que hacían fluorecer el vidrio. Y además, hasta estos fluorescencia nosotros la podíamos desviar con un campo magnético. Todas esas características sin importar el material. ¿Qué nos decía eso? Vean que si colocaban aluminio, hierro, hidrógeno, todos los materiales daban estos rayos catódicos. ¿Qué decía eso? Que toda la materia estaba hecha además por estos que ellos llamaron rayos catódicos. Se comenzó a estudiar acerca de qué podrían considerarse los rayos catódicos y J.J. Thomson en 1887, no en 1987, disculpe, las describió como corrientes de partículas con carga negativa y masa.
Vean que Thomson estableció que tenían carga negativa y masa, además hasta estableció una relación entre la carga y la masa de las partículas estas, con lo cual quedaba abierto el campo de estudio para ver de qué masa y qué carga tenían este material. Entonces, después de que Thomson había definido que los electrones tenían masa y carga, fue Robert Millikan el que encontró primero, vean que esta es la forma en que encontró la masa. Nosotros hacemos acelerar las partículas y les colocamos un campo magnético. El campo magnético desvía las partículas y entonces con eso se puede encontrar cuál era la masa de las partículas. De esa forma logró encontrar aquí la masa del electrón. Pero vean que había que determinar la carga y adicionalmente la relación que había establecido Thomson que existía entre la masa y la carga del electrón. Entonces, con eso, ¿cómo encontró esta carga del electrón? La carga del electrón la encontró a partir del experimento de la gota de aceite. En este caso, se rociaba aceite mediante un atomizador y con un lente microscópico miraba cómo las partículas de aceite que llevaban carga negativa se movían más rápido que las que llevaban carga sin carga. Entonces, de esa forma logró encontrar cuál era la carga de los electrones. Así estableció. Y entonces ya pudo encontrar, recuerden que esta relación la establece Thomson, esta la establece a partir del rocío de aceite y así encuentra la masa del electrón. Como pueden ver, todas estas partículas son caracterizadas. No es que son pensamientos, ni especulaciones, ni ideas, sino que la ciencia se caracteriza porque quiere datos, quiere informaciones que puedan ser comprobadas y luego poderlas explicar. Otro aspecto acerca de los núcleos que viene a completar, de los átomos que viene a completar nuestra información, es la radioactividad. La radioactividad fue descubierta, las principales personas, por la familia Curie. Vean que aquí está Madame Curie, María Sklodowska Curie, su esposo Pedro Curie y el científico Henri Becquerel. Encontraron sustancias extremadamente características. Fíjense que estas sustancias es como una tierra que siempre se mantiene caliente y además en la noche brilla. Entonces les llamaba la atención, esa se llama la pechblenda, e hicieron estudios y encontraron que estas sustancias contenían uranio, después de muchos estudios, y que eran radioactivas. ¿En qué consiste la radioactividad? La radioactividad consiste en que hay sustancias que emiten partículas alfa, rayos gamma y rayos beta. Vean que al pasar por un campo magnético, los rayos beta se van a mover hacia el polo positivo. Al pasar por un campo magnético, los rayos alfa se mueven hacia el polo negativo. Recuerden, son atraídos por el negativo, por lo tanto los rayos alfa son positivos, los rayos beta son negativos, de hecho son electrones radioactivos, y los rayos gamma que no tienen masa ni carga. Esta figura de la radioactividad vino a completar el conocimiento, nos indicaba que los átomos no solo estaban formados por cargas negativas, sino que también por cargas positivas. Entonces, el primer modelo del átomo nuclear fue presentado por J.J. Thomson, el mismo que había descubierto los electrones, en lo que se conoce como el pudín de pasas. Él consideró que el átomo estaba formado por una masa en donde estaba la carga positiva dispersa en una esfera y ahí como pasas estaban colocados los electrones. Sin embargo, un estudiante de él, Ernest Rutherford, hizo mediante el estudio de la laminilla de oro. En la laminilla de oro le hacían bombardear partículas alfa, las mismas que hablamos de la radioactividad, y entonces, según el experimento, debían de atravesarlas sin problema, pero se encontró que muchas eran desviadas, que se movían en formas que en esos tiempos no podían explicar. Entonces, a partir de ahí, Rutherford lo que explicó es que los átomos estaban formados por un núcleo que ocupaba una muy pequeña parte
Luego, los electrones que estaban a su alrededor de alguna forma y que por qué rebotaban las partículas alfa. Las partículas alfa, como llevaban carga positiva, cuando se acercaban mucho a las a los núcleos que tienen carga positiva, eran repelidos fuertemente. Entonces, mediante todos estos experimentos, quedaron establecidos los electrones, los protones, y después se encontró, mediante el movimiento de las partículas, que el núcleo no solo estaba formado por cargas positivas, sino que también por cargas neutras, los llamados neutrones. Entonces, Ernest Rutherford continuó sus estudios y en 1919 descubrió los protones. Y James Chadwick descubrió los neutrones, las partículas con carga neutra, en 1932. Recuerden que en el núcleo está formado por protones y neutrones y a su alrededor se encuentran los electrones. Vamos a ver cómo esa disposición de los electrones es lo que nos permite todos los cambios químicos. Entonces las partículas subatómicas fueron totalmente caracterizadas. Vean que la carga del protón es 1.602 por 10 a la menos 9 coulombs. La del electrón es negativo 1.602 por 10 a la menos 19 coulombs, disculpen. El neutrón no tiene carga. Entonces también se les asigna una carga relativa. La del protón es más 1, la del electrón menos 1 y el neutrón es 0. En cuanto a la masa del protón y del neutrón es muy similar. La del protón es 1.673 por 10 a la menos 24 gramos. Vean, una masa extremadamente pequeña. Mientras que la del neutrón es 1.675 por 10 a la menos 24 gramos, un poquito mayor que la del neutrón. Y la del electrón es 9.109 por 10 a la menos 28 gramos. Vean que este está a la menos 28. O sea que el electrón es aproximadamente 1000 veces menos pesado, unas 500 veces menos pesado que el protón o el neutrón. Generalmente, en vez de utilizar los gramos, se emplean las UMAS, unidades de masa atómica, en donde el protón, su peso es 1.0073 UMAS, la del neutrón 1.0087 UMAS y la del electrón 0.00055486 UMAS. Vean que es 5 por 10 a la menos 4 UMAS. De hecho, un UMA es 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Para que vean el tamaño relativo de las partículas subatómicas, el núcleo es 1 por 10 a la menos 4 angstroms, mientras que el tamaño de todo el átomo es de 1 a 5 angstroms. Un angstrom es 1 por 10 a la menos 10 metros. En el sistema internacional se emplean los picómetros, o sea que el tamaño sería del átomo de 100 a 500 picómetros, o sea de 1 a 5 por 10 a la menos 10 metros. Noten entonces que el núcleo, que es donde está toda la masa, es aproximadamente unas 10.000 veces más pequeño que el núcleo, que el tamaño de todo el átomo. El núcleo es unas 10.000 veces más pequeño que el tamaño de todo el átomo. Para darles una noción, imagínense un estadio de fútbol, si el núcleo sería del tamaño como de un maule y todo el estadio del tamaño del átomo. Bien, de momento hasta aquí lo dejamos, ahora les estaré enviando otro resumen.